buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre este tiempo, sobre los cantos, sobre la enseñanza de su palabra, y que el Señor sea honrado y glorificado, hermanos, en este día. Señor y Padre nuestro que está en el cielo y en todo lugar, le damos las gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en su casa. Gracias por darnos la oportunidad de iniciar este servicio. Gracias porque reconocemos en nuestras vidas que hacemos esto para honra y gloria suya, hacemos esto para poder seguir compartiendo su palabra, y gracias le damos porque nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Estamos dispuestos a ponerlos a su servicio, al servicio de la iglesia, y pedimos, Padre, en esta mañana que bendiga a los hermanos que nos están apoyando en la transmisión, en la música, en los cantos, que nos están apoyando aquí en el templo, y también pedimos que usted bendiga a cada uno de los hermanos en las familias congregadas en estos momentos a través de internet, y que sea su Espíritu Santo usando su palabra quien hable a nuestras vidas el día de hoy. Padre, rogamos que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el primer coro. Bueno, son dos: no hay Dios tan grande como tú, y una mirada de fe. Cantamos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Que pueda hacer las obras como las que haces, no con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Continuamos entonando el siguiente himno a nuestro Dios. Se titula Amigo Ayer. Amigo ayer. Espera que los músicos se alisten. Ok, ¿ya estamos listos? Adelante. Amigo ayer que no tiene igual, jamás faltó su amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, ahí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a leer los 10 versos. Ya terminamos Colosenses y la lectura consecutiva nos lleva a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por favor, capítulo 1, vamos a leer los 10 versos. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. ¿Tenemos la porción, hermanos? Muy bien, vamos a leer por favor estos 10 versos. Dice la palabra de Dios de manera alternada: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Con esta porción de la Escritura, pues damos la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que está invirtiendo, por el tiempo que está aprovechando en su casa para poder conectarse juntamente con nosotros y poder tener este servicio dominical. Agradecemos al Señor porque, pues a pesar de las circunstancias que todos sabemos, pues Dios nos permite seguir siendo fieles, nos permite el poder hacer esta transmisión de aquí desde el servicio, desde el culto, desde el templo. Y también agradecemos, hermanos, porque pues el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, el Señor ha sido bueno en cada familia y estamos contentos porque pues el Señor nos ha librado aún de situaciones de las cuales nunca imaginamos y nunca pensamos poder atravesar, como una enfermedad, y pues gracias a Dios por ello. Es bien complicado ahorita el poder o el no poder escuchar más bien los agradecimientos que a lo mejor usted tiene con el Señor, una palabra de ánimo a lo mejor que quisiera compartir o un testimonio que tenga. Es muy complicado porque no les podemos tener aquí en el templo, no les podemos escuchar, pero yo sé que hay pues agradecimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones por cómo el Señor se ha manifestado hasta el día de hoy. Y pues un agradecimiento más, hermanos, que quiero compartir con ustedes es que en esta semana, ya lo estaremos informando a través de los grupos del templo, reanudan la reunión de damas, ya se les estará informando qué día y a qué hora estarán las hermanas pues apartando este tiempo también para congregarse y poder fomentar nuevamente este estudio de la palabra de Dios, pero también pues el compañerismo en los hermanos que debido a esta pandemia pues se ha visto limitado. Y también algo extraño que no hemos hecho y por lo cual, hermano, necesitamos pues seguir orando y seguir agradeciéndole al Señor, pues es por los diezmos, por las ofrendas y por la promesa de fe. Se cuenta, hermanos, que una de las quejas más comunes que el ser humano tiene es lo costoso que es la vida. Y muchas personas se valen de esta situación
para tener una excusa y no poder ofrendar, no poder dar al Señor lo que le pertenece. Pero el hecho, hermanos, es que nos cuesta aún más el no poder darle al Señor lo que le pertenece, y nos cuesta más el no darle al Señor una ofrenda que Él merece también. El Señor Jesucristo dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Y lo podemos ver, hermano, que en la Escritura nos habla de las bendiciones que usted y yo recibimos al momento en que damos, y eso es una verdad que no debemos ignorar y que no debemos dejar pasar, y que necesitamos, hermanos, también practicar en nuestras vidas. Si recuerda el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, ellos habían vendido una propiedad, un terreno. Entonces el problema de ellos fue que al momento de querer dar la ofrenda a la iglesia, pues simplemente no reportaron lo que habían vendido y en cuanto lo habían vendido, y el pecado de ellos les llevó a privarse precisamente de las bendiciones del Señor. Pero aparte de eso trae un costo. ¿Qué fue el costo que tuvieron que pagar Ananías y Zafira? Bueno, pues el Señor les privó de su integridad. Ellos perdieron un lugar importante que ocupaban dentro de la iglesia porque eran hermanos ejemplares, pero algo que también les costó fue su propia vida. Entonces creemos, hermanos, lo que la palabra del Señor dice, que más bienaventurado es dar que recibir. Así que en este momento no es la predicación, no es el tema, pero vamos a darle gracias a Dios nuevamente a través de una oración y pidiendo, hermanos, la bendición sobre los diezmos, sobre las ofrendas, que como iglesia pues lo hemos hecho, y oramos y pedimos al Señor que lo sigamos haciendo aún en tiempos de contingencia. Hermanos, vamos a orar. Señor, agradecemos nuevamente que nos dé la oportunidad de poder congregarnos, y como lo externamos hace un momento, el agradecerle por tantas bendiciones recibidas, y pedimos, Padre, que en estos momentos usted se agrade de la administración que haremos en estos días, de la manera como ya sabemos, sobre las finanzas y el dinero que se recibe a través de nuestros hermanos para la iglesia, suplir las necesidades. Oramos, Padre, por el dador alegre, oramos por aquellos hermanos de corazón generoso que semana, quincena o mes lo están haciendo, Señor, con toda la fidelidad, y pedimos, Padre, que sea su Espíritu Santo el que nos convenza de la necesidad que tenemos nosotros primeramente de dar y después de recibir todas las bendiciones que usted tiene preparadas, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo, gracias por darnos la oportunidad de poder practicar, Padre, también esta ofrenda. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el programa y ahora entonamos el coro. Tú eres Dios, o desde el fondo del mar. Comienzo cantando, y si pueden cantar la segunda parte sería excelente, hermanos, para que se pudiera escuchar mejor el coro. Desde el fondo del mar, del más alto lugar,
Bien, hermanos, gracias a Dios por permitirnos tener estos cantos. Gracias por los hermanos que nos ayudan con la música, con la alabanza, por los que nos apoyan en las diapositivas, por los del sonido, por todos para poder tener este servicio, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, para tener el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Vamos a tener la lectura de donde vamos a partir, hermanos, para poder tener la predicación de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer, vamos a ver por lo menos dos pasajes del libro de los Hechos en el capítulo 2, y más adelante, por favor, también acompáñenme al capítulo 4 para tener unos versículos en los cuales vamos a iniciar y donde vamos a partir, hermanos, para tener la predicación en esta mañana. Hechos capítulo 2. Espero que tengamos la porción. Vamos a ubicarnos, por favor, en el versículo 43. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Acompáñenme con su vista, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. En esta porción se nos relata, hermanos, ese momento en el que muchos hermanos, muchas personas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero también aquellos no se quedaron solamente en recibirle, sino que actuaron y tuvieron algo importante, que fue añadirse o agregarse a la iglesia que se estaba formando y que estaban haciendo en aquel momento. Hechos, por favor, capítulo 4, acompáñenme a leer este pasaje. Ahora vamos a ubicarnos en el versículo 32 al 37. Aquí sí le voy a pedir que me acompañe con la lectura de una manera alternada. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nuevamente, hermanos, se relata alguna de las características que tenían precisamente los hermanos de esta iglesia que estaba naciendo, de esta nueva iglesia. Y dice el versículo 32 que acabamos de leer, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Versículo 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el capítulo 2 dice entonces en el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 46, dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acompáñenme a leer, por favor, el versículo 47. ¿Qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
La iglesia neotestamentaria se caracterizaba por ser una iglesia, y voy a utilizar esta palabra, una iglesia viva. Una iglesia que no cesaba, hermanos, de compartir la palabra de Dios, sino que hablaba lo que Jesucristo había hecho en sus vidas, y es lo que nos relata precisamente estos dos pasajes. Pero no solamente se limitaba o no solamente se ocupaba, en compartir de la palabra de Dios. No solamente creemos que era viva porque tenía esta característica, sino que era una iglesia trabajadora, era una iglesia que ayudaba, era una iglesia que se mantenía unida, era una iglesia que se mantenía fiel, pero también era una iglesia que compartía las bendiciones que Dios les daba. Es decir, en pocas palabras, hermanos, estamos hablando de que era una iglesia activa en todas las áreas donde se necesita que la iglesia de Cristo esté presente. Y quiero aclarar, hermanos, que la iglesia en aquel tiempo y en el día de hoy no es el edificio donde ellos se reunían, porque no había tal edificio, era una iglesia que apenas iniciaba. Era un grupo de personas que se congregaban, a veces al aire libre, a veces en las casas, a veces a la orilla de los ríos, a veces en lugares públicos, pero no había un lugar específico en donde la iglesia se congregara. Y tenemos que entender esto también. No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de las personas. La iglesia, como les digo, hasta el día de hoy no es un edificio. De repente decimos, voy a ir a la iglesia, pero entendemos, hermanos, que vamos a estar con los hermanos, a estar con la congregación. Aquí acostumbramos también a decir, es que voy a ir al templo, y nos estamos refiriendo que vamos al edificio a donde está ubicado, pero porque está la iglesia reunida. Y como en aquellos días, al igual que el día de hoy, la iglesia, hermanos, sigue siendo cada una de las personas que hemos que hemos decidido recibir a Cristo en sus corazones, y que hemos decidido añadirnos o adherirnos a través del bautismo a un grupo local en el cual pertenece aquella persona que nos compartió el mensaje de salvación, es decir, el evangelio. Ellos estaban conscientes, hermanos, aquellos primeros hermanos estaban conscientes que aquel miembro de mayor tiempo, o el recién nacido que se había convertido a través de la predicación de algunos de los apóstoles, estaban formando parte de aquel grupo especial llamado iglesia. Y es lo que tenemos, hermanos, que entender también en estos días. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí apoyando, y cada uno de los que están allá en sus casas, hermanos, tiene que entender que formamos parte de ese grupo selecto, que formamos parte de ese grupo especial que el Señor ha llamado a salvación y que conocemos a través de la Escritura como la iglesia. Jesucristo, hermanos, dio palabra a través del apóstol Pablo a algunas iglesias que estaban olvidando el estar activos y seguir esos buenos ejemplos que tenían en las congregaciones. Yo sé que en ocasiones como iglesia hemos pasado por tiempos muy bonitos en los cuales teníamos el templo lleno, en los cuales teníamos muchas actividades, teníamos invitados, teníamos pues era un momento agradable, pero hemos tenido también momentos difíciles en los cuales pues la asistencia ha bajado, en donde el ánimo ha bajado, y momentos complicados como los que estamos viviendo, en el cual no podemos congregarnos, y no podemos vernos, y no podemos tener a los hermanos, y no podemos a lo mejor saber cómo se encuentran. Pero aún en esos tiempos, hermanos, tenemos que entender que siempre va a haber un remanente fiel. Siempre va a existir un hermano, una hermana que se mantiene fiel al Señor. Y por eso el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos deja esta exhortación. En 1 Corintios capítulo 16, si pueden acompañarme a leer esta porción. En 1 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado, dice, ¿a qué se han dedicado esa familia? Al servicio de los santos. Y fíjese lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, hablando precisamente de la familia de Estéfanas. Dice, versículo 16: os ruego que os sujetéis a personas como ellos, pero también a todos los que ayudan, ¿y qué dice? Y trabajan.
Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo nos está diciendo que necesitamos observar esos buenos ejemplos, que necesitamos imitar a esas familias, que necesitamos, hermanos, seguir el consejo, seguir el ejemplo de aquellas personas que dicen en el versículo 16, la última parte, que ayudan y que trabajan. Filipenses, por favor, capítulo 4. Acompáñenme a leer el siguiente versículo. Filipenses, capítulo 4. Voy a leer versículo 1, versículo 2 y si puede unirse conmigo en el versículo 3. Nos unimos, hermanos. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3, si puede unirse conmigo, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nuevamente, hermanos, encontramos que el apóstol Pablo está recomendando que ayudemos a aquellas personas que están en las iglesias trabajando, ayudando y, como dice esta expresión, combatiendo juntamente conmigo. Porque recordemos, hermanos, que parte de la vida cristiana es como la milicia. Ya nos lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces estos hermanos estaban trabajando con el apóstol Pablo, también Clemente dice, y los demás colaboradores míos, y aclara, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, hermanos, que eran personas que ya eran salvas y que tenían a Cristo en sus corazones, en sus vidas. El propósito, hermanos, de Jesucristo al establecer una iglesia es que se mantuviera activa, y es por eso que el tema en esta mañana es el trabajo del cristiano, porque el Señor Jesucristo en un principio, desde Génesis, habla acerca del trabajo, de la bendición que vamos a recibir, del mantenernos ocupados. Algunos pueden ver que el trabajo puede ser una maldición porque pecó Adán y que a raíz del pecado pues vino el trabajo, pero si nos vamos a la Escritura, hermanos, vamos a darnos cuenta que precisamente es una bendición el mantenernos ocupados. Y también el Señor Jesucristo dejó precisamente para la iglesia una tarea tan importante que hacer, que le llevaría a mantenerse activa en la obra de Dios. No es otra cosa, hermanos, más que compartir el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, y de esta manera poder funcionar como el cuerpo de Cristo, sin importar si hay un lugar donde congregarnos o no. La iglesia, hermanos, necesita seguir. La iglesia necesita ocuparse en esos propósitos por lo cual el Señor Jesucristo le salvó y le rescató. La iglesia, hermanos, necesita cumplir con las responsabilidades que Cristo nos ha dejado. Y esto, hermanos, es un trabajo en donde honremos el nombre de Dios. Y recordamos, hermanos, los versículos que vienen acompañados de la gran comisión. El compartir el Evangelio a toda criatura, ir a todo el mundo, pero más importante, y algo en lo que tenemos, hermanos, como lo hemos estudiado los miércoles en el estudio bíblico, de repente pensamos que la ganancia de almas es más importante que el hacer discípulos, pero van de la mano. Podemos a lo mejor ganar a alguien para Cristo, pero si no le damos seguimiento, aquella persona no va a madurar, no va a crecer. Entonces necesitamos, hermanos, ocuparnos en la predicación del Evangelio, pero también usar nuestros dones para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese trabajo, hermanos, le compartía, tiene que ser un trabajo en donde se honre a Dios. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos a ubicarnos en los últimos versículos, 34 al final. Marcos capítulo 13, versículo 34 al final. Dice: es como el hombre que yéndose lejos
Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno en su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Con ese trabajo honroso, hermanos, que Dios necesita de nosotros, y lo digo en el sentido correcto, necesita de la iglesia, porque sabemos que Dios es todopoderoso para hacer las cosas, pero se ha valido de la iglesia precisamente para hacer este trabajo y esta responsabilidad. Es precisamente, hermanos, con ese trabajo y esa responsabilidad individual. Compartía en esta semana con una persona y le decía, es que lo que tenemos que entender es que Dios nos ha salvado a cada uno y nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio. No ha salvado a familias, no ha salvado a grupos, sino que es específicamente con cada uno de nosotros. El Evangelio se dio a toda criatura, pero uno es el que va a decidir si recibe o no el mensaje de salvación. Dios, hermanos, es cierto que trabaja con la iglesia, pero antes de trabajar con la iglesia necesita trabajar con cada uno de nosotros. El versículo 34 que leíamos dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad, ¿qué dice? A sus siervos, y a cada uno su obra. Es decir, hermanos, no le dio la tarea en general a todos, sino que se enfocó en cada uno dependiendo de lo que podían hacer y dependiendo del trabajo para lo cual los había contratado. El Señor Jesucristo, hermanos, a cada uno de nosotros nos dio un trabajo, a toda aquella persona que cree. Él salva a los que han de ser salvos, Él salva a los elegidos y también da dones a cada uno como Él quiere. Por eso, hermanos, la necesidad primeramente de amarle a Dios para poder entonces amar la iglesia y poder ser parte activa de la congregación. Si algo necesitamos, hermanos, en estos tiempos, y creo que en todo momento, es el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y vuelvo al punto, si amamos a Dios, hermanos, vamos a estar dispuestos a amar su obra. Y si amamos su obra, vamos a estar dispuestos a amar la predicación del Evangelio. Pero con esto, hermanos, no hablo de que seamos esos llaneros solitarios o que vayamos por la vida trabajando individualmente. Hablo, hermanos, de trabajar en conjunto con la iglesia, usando cada uno los dones que el Señor nos ha dado. Y eso lo vemos, hermanos, usted lo ha experimentado en su familia. Cada uno tiene su función y lo experimentamos en la iglesia de igual manera, hermanos. Cada uno tiene su función y lo vemos, hermanos, en nuestro cuerpo. Tenemos muchos miembros, pero cada uno tiene su función para poder entonces cumplir con el propósito por el cual el Señor tiene a su iglesia. Se puede trabajar de manera individual, hermanos, con las funciones específicas, pero en conjunto con el resto de los miembros de la congregación. Mire, 2 Timoteo, si puede acompañarme a esta porción, capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4. Voy a comenzar a leer los primeros versículos para que se una conmigo en el versículo que le voy a decir. 2 Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Versículo 5, por favor, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, y dice, cumple tu ministerio. A cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado un don, por lo menos.
talento o más, que necesitamos, hermanos, ponerlos al servicio de la obra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ante cualquier situación, sé sobrio en todo. Sé sobrio, sé prudente, sé sabio. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y termina diciendo, cumple tu ministerio. Y usted puede decir, hermano, pastor, pero yo no tengo ningún ministerio dentro de la iglesia. Pero sí puede trabajar, hermanos, dentro de la iglesia, sí puede ofrecer un servicio a la congregación. Ahorita que no estamos congregándonos, pues usted puede decir, es más complicado servir en la iglesia, pastor. Es más complicado, pero siempre va a haber oportunidades para servir a Dios. Pero también tenemos que hacerlo en manera conjunta con la iglesia, en esa gran comisión que el Señor nos ha dado, en Mateo capítulo 28, 18 al 20, y en Hechos 1:8, donde dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y eso, hermanos, es una parte importante de lo que la iglesia y nosotros como individuos necesitamos entender. El Señor requiere de trabajadores, el Señor requiere de servidores, el Señor requiere de maestros, el Señor requiere de evangelistas, el Señor requiere de predicadores, el Señor requiere de administradores, el Señor requiere de personas que hagan y tengan misericordia. El Señor, hermanos, siempre va a estar requiriendo a los suyos, aquellos a quienes les dio un don específico. Por eso la importancia que el cristiano se mantenga activo y la importancia que el cristiano se mantenga trabajando. Y esto ha sido la introducción. Ahora vamos realmente al propósito, hermanos, de la predicación. Así que estamos en casita, no tenemos prisa, no tenemos mucho que hacer por el momento, así que empezamos. Prometo no tardarme mucho, hermanos. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el cristiano, el Hijo de Dios, el que conoce a Cristo, el que decidió seguir a Cristo, necesita mantenerse ocupado y necesita estar ocupado. En primer lugar, el trabajo del cristiano tiene que ser en colaboración con Dios. No podemos, hermanos, hacer la obra a nuestra manera. No debemos hacer la obra a nuestro modo. Dios nos ha dejado a través de su palabra la manera como Él quiere que nosotros como individuos, pero como iglesia, hagamos la obra del Señor, y es en colaboración con el Señor. Libro de Ageo en el Antiguo Testamento, libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento, capítulo 2. Ya sabe lo que le digo cuando vamos a ver este tipo de libros. Ahí donde huele a nuevo, ahí donde las hojas todavía están pegadas. Ageo capítulo 2. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el versículo 4, hermanos, por favor. Comienzo con el verso 1 y se unen conmigo en el verso 4. Dice: en el séptimo mes, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esa casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos, hermanos, que entender que desde el Antiguo Testamento los hombres que Dios llamaba, los hombres que Dios rescataba, que Dios salvaba, que Dios elegía, necesitaban estar en colaboración con Dios. Aquí se menciona un hombre llamado Josué, hijo de Josadac,
Pero si nos damos cuenta y si recordamos en el Antiguo Testamento, se menciona también a Josué, que le dice, no te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, dice, estaré contigo. Entonces, hermanos, Dios requiere que hagamos la obra, Dios requiere que trabajemos en primer lugar en colaboración con Dios. Dice el versículo 4, esfuérzate también y cobrad ánimo. Dice, pues todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y termina diciendo, dice Jehová de los ejércitos. No dice Ageo, no dice un profeta, sino que es el mismo Dios, hermanos, que está animando al pueblo, a sus hombres, a seguir trabajando y colaborando con él. A veces, hermanos, humanamente hablando, y se lo he compartido, necesitamos el reconocimiento público. Necesitamos que nuestra carne sea reconocida. Y a veces esa carne, ese viejo hombre, le gana al área espiritual. Como humanos a veces hemos fallado en reconocer el trabajo que ustedes han invertido y que hacen para la obra de Dios. Pero hay alguien, hermano, que nunca pasa por alto el servicio al Señor, que es precisamente nuestro Dios. Ese trabajo, esa entrega, ese esfuerzo, eso que siempre ha hecho por amor a Él. Como hombres, como seres humanos, hemos fallado. Quizás no hemos reconocido de la manera suficiente y correcta, como dice el apóstol Pablo, reconocerle en honra a quien debe recibir honra, respeto a quien debe recibir respeto. A lo mejor no lo hemos hecho, pero hay alguien que nunca ha dejado escapar ninguna obra que nosotros hayamos hecho, que es nuestro Dios. Y Él, hermano, creo y estoy seguro que Él le ha recompensado por ese trabajo. Muchos hombres y mujeres han sido llamados por Dios para servirle en la iglesia, y Dios ha estado con ellos en todo momento, en las circunstancias distintas, probablemente las que hemos vivido, pero quien nunca cambió, quien nunca cambia y que nunca cambiará, hermanos, es Dios, porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es aquí, hermanos, donde encontramos la razón suficiente para seguir estando activos en la obra del Señor. A pesar de este confinamiento, a pesar de que no podemos congregarnos, a pesar de las limitaciones, déjeme decirle que el Señor sigue siendo fiel. Y si Él sigue siendo fiel, pregunta, ¿por qué no he de serle yo fiel a Él? Si Él sigue mostrando su amor, sus bendiciones, su misericordia a mi vida, ¿por qué no puedo yo corresponder de la misma manera? El Señor, hermanos, sabrá recompensar el trabajo que usted y yo hagamos para Él. Y a pesar, hermanos, de no estar en la casa de Dios, déjeme decirle que hay mucha obra que hacer para el Señor. Si no mal recuerdo y si no estoy equivocado, vamos a cumplir ya 4 meses en los cuales dejamos de congregarnos. Creo que fue ahí por el 21 de marzo aproximadamente, fue el último domingo en el cual pudimos congregarnos, y estamos a 19 de julio. Estamos hablando, hermanos, de 4 meses. Y de repente he escuchado comentarios que dicen, es que yo necesito servir, es que yo necesito mantenerme activo a pesar de que no estamos con... Bueno, hermano, pues siempre va a haber algo que hacer para la obra de Dios. Cuando iniciamos este confinamiento, algunos hermanos ayudaron grabando cantos desde sus casas, luego los jóvenes se disciplinaron e hicieron lo mismo, a grabar unos cantos para tener los servicios. Algunos nos apoyaron con la lectura, otros han estado apoyando con la limpieza del templo, otros han estado compartiendo la palabra de Dios por testimonio de ellos, otros han dado testimonios en estos tiempos, otros más han estado compartiendo las predicaciones que hacemos desde estas plataformas. Otros más se han estado manteniendo fieles, hermanos, aún con las finanzas para la iglesia, que aunque no estemos reunidos, las necesidades de la obra, hermanos, pues siempre están. Y ahora
seguirán ahora que hemos abierto parte del templo para poder transmitir, hermanos, desde aquí. Entonces siempre va a haber algo que hacer para Dios. Primero a los Corintios, por favor, capítulo 3. Recordar, hermanos, que la obra o el trabajo que hacemos como cristianos lo hacemos en colaboración con Dios. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 9. Acompáñeme con su vista. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Y dice Pablo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, hermanos, por favor, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo nos dice, hermanos, que aunque cada uno de nosotros haga su parte, haga su trabajo, haga su servicio, simplemente somos colaboradores de Dios. ¿Quién es el que planta? Uno. ¿Quién es el que riega? Otro. Pero dice la Escritura que ¿quién da el crecimiento? Dios. Entonces, hermanos, necesitamos entender que el cristiano necesita mantenerse activo, necesita mantenerse trabajando, entendiendo que estamos siendo colaboradores del Señor. Mateo, por favor, capítulo 21. Vamos a ver en segundo lugar cuáles son las razones por las cuales el cristiano necesita mantenerse activo o mantenerse trabajando. En primer lugar vimos, porque siempre tiene que hacerse en colaboración con Dios. Mateo capítulo 21, ¿estamos ahí? Vamos a leer versículo 28 al 30. Acompáñeme con su vista. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después dice, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo el segundo hijo? No fue. La segunda razón, hermanos, por las cuales necesitamos trabajar en la iglesia, para Cristo, para Dios, el cristiano, mantenernos ocupados, mantenernos activos, es porque hay una urgencia por los tiempos de Dios. Hay una urgencia por los tiempos de Dios. Tenemos, hermanos, que recordar que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Por eso la urgencia de la predicación de la palabra sigue siendo la misma. Los planes de Dios, hermanos, siguen en el mismo tiempo. Y esta pandemia solo es un anuncio de que estamos cada vez más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos el pasaje que leímos, este padre que tenía los 2 hijos, les dio la misma instrucción. Uno dijo, no voy a ir. ¿Y qué hizo el hijo? Sí fue. Y el otro dijo, sí voy. Y el último, no fue. Cualquier instrucción, cualquier orden que se nos da, hermanos, en cualquier área o ámbito de nuestras vidas, se tiene que realizar en muchas ocasiones en el momento. Y lo vemos a veces en el área laboral. Estamos haciendo nuestras actividades, pero de repente alguien nos llama y nos dice, necesitamos esto para ayer. ¿Qué significa eso? Que es algo urgente.
que necesitamos dejar lo que estamos haciendo y ponernos a hacer aquello. En la historia de la humanidad, hermanos, se ha visto envuelta en muchas pandemias, en epidemias, en fenómenos naturales, en crisis económicas, en crisis políticas, en crisis religiosas. Y sin embargo, las cosas en este último siglo o en este presente siglo se han incrementado. Por lo que pensamos, hermanos, que por esta urgencia necesitamos seguir activos y activarnos ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo y no postergar el tiempo de trabajar y de servir para Dios, hermanos, el día de mañana. Porque déjeme decirle que con este virus que está en el ambiente, que está en la sociedad, nadie nos garantiza si vamos a tener un mañana. Compartía con los hermanos durante la semana, pues ahorita estamos bien. Ahorita salimos a lo necesario probablemente. Los que tienen que ir a sus trabajos, pues tienen que salir. Y a veces, aunque nos mantengamos en casa, si Dios así lo permite, pues podemos contraer esta enfermedad. Por eso, hermanos, la urgencia, por los tiempos de Dios, pero también porque usted y yo no sabemos, ni nadie nos garantiza que el día de mañana tengamos vida, o que haya un mañana para nosotros. Por eso, hermanos, el cristiano necesita estar trabajando, número 1, en colaboración con Dios. Número 2, por la urgencia de los tiempos del Señor. Y en tercer lugar, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el último versículo, por favor. Es un pasaje que en lo personal pues siempre me alienta y siempre me aclara la razón por la cual el Señor me ha salvado y me ha llamado. Verso 58, hermanos, por favor, unidos, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra, ¿qué dice ahí? Del Señor. No es mi obra. De repente me dicen, ¿dónde está tu iglesia? Le digo, bueno, no es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Su servidor está ahí. Pero sí tenemos que considerar nuestra iglesia como parte, hermanos, de este grupo, de esta congregación. Pero la obra, hermano, que hagamos en la iglesia, dice el apóstol Pablo, es la obra del Señor. Y dice el versículo en la última parte, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero fíjese lo interesante, el trabajo en el Señor, no mi trabajo, no lo que yo creo que a lo mejor se debe hacer. Por eso veíamos en un principio que necesitamos trabajar en colaboración con Dios. Y si yo hago el trabajo en la voluntad de Dios, como Dios lo ha establecido, créame, hermano, que el Señor va a dar el fruto. Y créame, hermano, que el Señor va a recompensar a cada uno según la obra que haya hecho. Y dice el apóstol Pablo, nada es en vano. Y quiero aclarar, hermanos, desde el servicio más sencillo y desde el don menos reconocido hasta el ministerio más público y el don que consideramos más importante. Esta tarea de seguir siendo fieles al Señor conforme a la capacidad y a los talentos y a los dones que el Señor nos ha dado, debe serlo siempre, en donde la constancia es la base, hermanos, de una formación de hábitos. Y si lo hacemos, la formación de hábitos en nuestra vida cotidiana, necesitamos, hermanos, también activarnos para hacerlo también en el área espiritual y en el servicio a Dios.
Alguien dijo que no perdamos esa buena costumbre de congregarnos, que no perdamos esa buena costumbre de orar, no perdamos esa buena costumbre de darle gracias a Dios. Y son cosas, hermanos, en las cuales podemos seguir siendo activos en el área espiritual. Hay una razón, hermanos, de peso para seguir siendo fieles y constantes, y esa razón no es otra más que Dios. Y aquí, hermanos, es donde está la clave de todo, porque ni esta pandemia, ni la incertidumbre laboral, ni el miedo de salir y contagiarnos de la enfermedad tiene que limitarnos, hermanos, para seguir siendo fieles al Señor, porque Él ha sido fiel en cada una de estas áreas. Nos ha cuidado de la enfermedad, nos ha cuidado en el área laboral, nos ha cuidado aún en nuestra entrada y salida, y nos ha seguido bendiciendo con numerosas cosas, a pesar, hermanos, de que en ocasiones, individualmente, y lo digo como iglesia, no hemos estado trabajando para Él durante estos 4 meses. El trabajo, hermanos, para Dios es muy sencillo y es muy fácil de hacer. Lo único que requerimos es amarle por sobre todas las cosas. Y aquí es donde nos cuesta trabajo. A lo mejor hemos escuchado mucho que tenemos que amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Este es el primer mandamiento. Pero en la práctica, pero en la vida real, en la vida diaria, en ocasiones, hermanos, nuestro amor hacia Dios es inferior al amor que sentimos al trabajo, al amor que podemos sentir a nuestros seres queridos, a la familia, al descanso, o el amor a la diversión, a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Y no hemos, hermanos, aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Voy a terminar con lo siguiente y quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Alguna vez a nosotros o a ustedes les han pedido hacer algo que no les gusta hacer? Yo creo que sí. Hay cosas que a mí no me gustan hacer, pero a veces la necesidad nos orilla, o el compromiso nos lleva a hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando hacemos las cosas a fuerza? Tarde que temprano, hermano, estaremos sintiendo una carga por aquello que no nos gusta hacer. Y probablemente, hermanos, esto suceda también dentro de las cosas espirituales o dentro de la iglesia. A lo mejor algún ministerio, algún servicio que hagamos a la iglesia está siendo una carga. Pero antes que eso, hermano, necesitamos amar a Dios para que aquello que hemos aceptado hacer, para que aquello que Dios nos ha pedido hacer, no lo veamos como una carga. Porque si lo hacemos así, tarde que temprano, vamos a claudicar, vamos a abandonar aquello y no vamos a querer absolutamente nada con Dios. Juan 15. Vamos a leer los primeros 10 versos. Alternadamente dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. La necesidad, hermanos, de que como cristianos sigamos trabajando, ahí está. Es apremiante, es urgente, entendiendo que somos colaboradores de Dios y entendiendo que necesitamos que hacerlo de una manera abundante y personal, porque nada es en vano. Pero el punto central es el siguiente: no lo hagamos en nuestras propias fuerzas, porque tarde que temprano vamos a dejar aquello. Amemos primeramente a Dios y, como lo dice el Señor Jesucristo, dependamos y estemos completamente unidos a Él, para que entonces, como dice la Escritura, podamos hacer algo en la obra, y que ese fruto que a lo mejor vamos a empezar a sembrar, para ese fruto en el cual estamos regando, el día de mañana el Señor Jesucristo, Dios, dé el crecimiento y ese fruto, como dice la Escritura, pueda permanecer, porque separados de Él, entonces nada podemos hacer. En esta mañana, Padre, le damos las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar en su casa y de abrir su palabra, de congregarnos, de poner a su servicio quizá los talentos que usted nos ha dado, pero también aquellos dones que fueron derramados en el momento en que recibimos a Cristo en nuestros corazones. Son diferentes talentos, son diferentes dones, pero usted los puso en nuestros cuerpos para que los usáramos en su obra. Bendición a la iglesia, para que podamos dar. Agradezco en estos momentos el apoyo de cada uno de mis hermanos que a lo largo de este tiempo han estado trabajando, se han estado esforzando, han estado sirviendo, han estado siendo fieles. Agradezco a los que han venido y están aquí presentes para poder llevar a cabo este culto. Dejar la comodidad de sus casas. Y lo digo, quizá arriesgarse a contraer la enfermedad. Pero aquí están. Quizá yo no voy a poder recompensar ni pagarles todo lo que hacen, pero nada es en vano, dice la Escritura. Dios es experto en recompensarnos aún más allá de nuestra fidelidad. Y lo hace porque Él es Dios. Y lo hace porque es nuestro Padre eterno. Y lo hace porque así le place. Y la invitación, hermanos, es que sigamos manteniéndonos activos. Si usted estaba sirviendo y participando en la iglesia antes de este confinamiento, sígalo haciendo. De una u otra manera va a encontrar el ministerio y la manera de poder servir y seguir fiel al Señor. Pero si a lo mejor hay alguien que durante este confinamiento ha sentido la necesidad de volver a activarse porque no lo hacía,
hay la oportunidad para hacerlo. Recuerde que no tenemos un mañana asegurado. Recuerde que es hoy la oportunidad para servir a Dios. Y hay muchas maneras, hay muchas formas. Lo único que necesitamos es amar a Dios antes que lo demás. Padre, gracias por darnos este momento y este tiempo para reflexionar, para meditar. Que su Espíritu Santo tome esta enseñanza, su palabra, como una exhortación, como una palabra de ánimo, como una palabra de apoyo, como una palabra de consuelo. Por si alguien está pasando por una depresión o por un desánimo, queremos, y el anhelo de nuestro corazón es que sea su palabra quien restablezca los corazones y las vidas. Que podamos, Padre, en este tiempo seguir siendo activos, trabajando, sirviendo y diciéndole como el apóstol Pablo le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que necesitamos hacerle diariamente. Padre, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, y que su nombre sea glorificado a través del ministerio y la obra que nos permita hacer. Que no nos cansemos de servir en su obra, que no nos cansemos de aprovechar el tiempo, que nos mantengamos fieles y constantes, porque su palabra dice que nada es en vano. Pedimos, Padre, bendición sobre cada una de las vidas, de los corazones que han estado presentes en este servicio. Se lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios por otra semana más que el Señor nos permite iniciar en su casa, que nos permite iniciar a través de la transmisión y que nos permite el Señor pues darle estas primeras horas del día. Pues quiero recordarle entonces que las hermanas se reúnen ya esta semana. Se estará diciendo a través de qué medio y cómo lo estarán haciendo en los grupos de la iglesia. El estudio bíblico, tuvimos un cambio, lo estaremos teniendo el día de mañana, lunes a las 7 de la tarde, el estudio bíblico, para continuar con Tercera de Juan. Tercera de Juan, estamos estudiando Tercera de Juan, entonces es un capítulo muy sencillo, pero ojalá que pueda ser de bendición. Y bueno, estaremos ya reuniéndonos, hermanos, en las 100 semanas. Si alguien quiere pues seguir sirviendo al Señor, si de repente quiere compartir un canto especial o quiere grabar, quiere que lo pasemos, pues estamos, hermanos, todavía recibiendo los cantos, alguna participación, y que de una u otra manera pues sigamos sirviendo al Señor. Vamos a despedirnos cantando el siguiente coro, el siguiente canto, que se titula Eres Todopoderoso, y con esto, hermano, estaremos siendo despedidos. Creo que se lo sabe, ayúdenos a cantar desde su casa. Va a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, único motivo
que el Señor les bendiga. Como siempre le digo, que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos en las siguientes reuniones. Ojalá podamos conectarnos, estar al pendiente y recuerde comer rico, descansar y que tenga un excelente día. Que el Señor le bendiga. Hasta luego.